Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hoy es día de poder hablar de ese llamado que el Señor ha hecho, no solamente a nuestra vida, sino a la vida de muchas personas que Dios está tratando en su corazón para llamarlos a ese ministerio, a ese don, a esa gracia, a ese favor que nos ha conferido de poder ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestro pastor Manuel Martínez, la cual le damos la bienvenida y queremos agradecerle por estar con nosotros, pastor. Bienvenido a Adulam Podcast y queremos que nos salude. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, compartir. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias a este ministerio, porque eso es un ministerio más adentro de la iglesia. Que Dios lo bendiga, que Dios les dé las fuerzas para seguir adelante y de poder ser de bendición, alcanzar a muchas vidas más. Que podemos llegar a través de las pantallas, es Amén. De gran bendición. Se puede llegar hasta ahí y alcanzar más vidas. Así que damos gracias a Dios y a usted por la invitación de estar aquí. Amén. Y déjeme decirle que es nuestro primer invitado. Amén. Aleluya. Es nuestro primer invitado. Hemos tratado de querer tener a otras personas también y lastimosamente no se nos ha dado el tiempo. Y gracias también a usted, ¿verdad? Que cuando le hicimos la invitación no dudó en estar con nosotros, aunque la grabación estaba para la semana que pasó, pero gracias a Dios hoy lo tenemos con nosotros, nuestro primer invitado, y es una bendición que pueda estar con nosotros y compartir este tema, ¿verdad? El llamado al ministerio, y como un hombre de Dios, como un pastor, yo creo que podemos aconsejar a aquellas personas que de alguna u otra manera están sintiendo el llamado a predicar la palabra del Señor. Y Amén. Creo que la plática que hoy vamos a tener está basada en ese tema, el llamado al ministerio. Y Timoteo, hablando acerca de esto, dice, ¿verdad?, que Dios lo tuvo por fiel, poniéndole en el ministerio. Y queremos entrar, ¿verdad? Queremos entrar en algunas preguntas básicas ahorita, ¿verdad? ¿Quién es Manuel Martínez? ¿Quién es Manuel Martínez? Amén. Pues muchos me dicen todavía joven, y tengo una linda y hermosa esposa que Dios me ha dado. Amén. Su nombre es Lesbi Yolani Pineda, la cual amo mucho, con la cual tengo 3 hermosos hijos, 2 varones, una hembra, y para gloria y honra del Señor, el Dios que me llamó y confirmó el llamado también dijo que me esperan 2 hijos más. Entonces estamos ahí a la espera. Sé que la palabra dice que Dios no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardada, pero estamos orando que sea el tiempo perfecto, que todavía no, porque que vengan los 2 más. Si algo he aprendido con algo que lidiamos, no sé cuántos pastores se pueden identificar con esto, o cuántos ministros que tengan otro tipo de ministerio, ya sea evangelístico o de misiones. Tengo un hijo de 6 años, uno de 3 años y una niña de 2 años. Y en el ministerio, pastor, eso es un poco duro. Estar ahí. Muchas veces mi hijo ya, el mayor, que se llama Mateo, está en la escuela. Y hubo un tiempo donde estaba teniendo muy baja calificación, muchos problemas, estando en kinder. Y esa es la razón porque usted sabe que en el ministerio las visitas y todo eso, extendernos hasta muy tarde, hace que él se acostara tarde y el rendimiento en la escuela no funcionara bien. Bajó. Entonces,
esa es mi vida, ese es lo que yo soy, un joven, lo reconozco, por algunos años todavía, tengo 28 años, los cumplí este año, pero aquí estamos, llevamos un año pastoreando, no tenemos mucho tiempo, pero estamos para hacer la voluntad de Dios y Sí. donde Él nos mueva, ahí estaremos, haremos lo que Él nos diga. Sí. Amén. Yo quiero basarme en esta plática, pastor, no en cuántos años tiene de ministerio una persona, o en este caso usted, sino en que cómo se recibió ese llamado, cómo se recibió, cómo usted lo aceptó, cómo usted dijo, Señor, heme aquí, cuando Él llamó. ¿Verdad? No se trata de cuántos años, porque algunos dirán, pero viene comenzando. No se trata de eso, porque sé que hay muchos en el ministerio que están en el ministerio, pero que no han sido llamados por Dios. Y hay otros que no están en el ministerio y que Dios los ha estado llamando. Y Dios los ha estado llamando y ahí están renuentes porque no quieren estar en el ministerio. Y hay otros que los metieron, ¿verdad? En el ministerio. Pero queremos entrar un poco en materia, ¿verdad? Ya sabemos quién es el pastor Manuel Martínez. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo descubrió su llamado al ministerio? Amén. Pues casi siempre la que descubrió el llamado fue mi esposa. Fue mi esposa. Nosotros nos casamos en el 2018. Cuando nos casamos, nosotros ya teníamos el plan de tener hijos, de hacer una familia. Nos conocimos desde muy jóvenes, casi siendo niños. Nos conocimos en este país. Desde que la vi, supe que ella era, y yo no tenía que buscar a nadie más. Ella era. Oré a Dios por ella. Nos casamos. Lastimosamente no podía salir embarazada. Fuimos a un retiro al campamento de jóvenes, el cual se tiene cada año en Georgia. Me acuerdo que estábamos en Georgia, la oración final, ya para despedirnos, el pastor Filemón salió de la parte de adelante, la fue a ministrar, oró por ella y oró sanidad. Él todavía no nos conocía bien, el pastor, no nos conocíamos, y oró sanidad por ella, le dijo que cáncer en el vientre iba a ser sanado. Y en ese momento, pues se vio la evidencia de que Dios estaba obrando. Y le dio la profecía de que iba a tener el primer hijo iba a ser un varón. Y efectivamente Dios no se equivoca, el primer hijo fue un varón. Por eso lo nombramos Mateo, que significa regalo de Dios o gran regalo de Dios. Le nombramos Mateo. Y en esa misma oración yo recuerdo de que él le dijo, y los estoy llamando a un pastorado. Nosotros éramos jóvenes, nos acabábamos de casar. Estábamos ahí sirviendo en la iglesia. Estábamos ahí tratando de pasar esa etapa de la juventud, ahora hacer un hogar, una familia estable, un matrimonio. Y esa fue la primera vez que Dios confirmó y hizo el llamado. Y siempre fue a través de mi esposa, a través de ella, Dios haciendo el llamado. Y muchos le decían, tú te vas a casar con un pastor, él va a ser un pastor. A ella. Él tiene el llamado de pastor, y a veces en comentarios me decían, tú serías bueno para pastor, tienes ese llamado, tienes esa gracia. Pero hasta ahí era donde estaba eso. Ya más adelante es donde Dios empieza a obrar de diferentes formas. Pero creo que esa fue la forma que empezamos a saber que Dios nos estaba llamando a eso. Ahora, el momento en el que Dios trabajó con usted. Cuando ya hace el llamado directo. Sí, cuando Dios trabaja. ¿Cómo fue el momento en el que Dios trabajó con usted? Ese fue el trabajo, primero fue el trabajo de Dios con ella. Diciendo, Dios te llama, Dios te da el esposo que va a ser pastor, pero el trato de Dios con usted. Ya el trato conmigo en cuanto al llamado. ¿Verdad? Ya conmigo fue diferente. Yo siempre, mi papá, el pastor Xavier, yo le decía, ¿por qué Dios no me habla? Yo veo que siempre, yo podía estar a la par de mi esposa
y a ella llegaban, la ministraban y Dios le daba palabra y yo estando ahí a la par, a mí no, Señor, te olvidaste de mí. Siempre yo no recibía palabra, nada, y yo una vez le dije a mi papá, le dije, papá, ¿por qué será que cada vez que ministran a alguien pueden orar por el que está a la par mía, adelante, atrás, y a mí nunca me dan una palabra? Me dice, mi hijo, es que tú no tienes que esperar que alguien te venga a dar palabra. El trato de Dios es personal contigo y es directo. Mejor enfócate en eso y no esperes que te vengan a dar palabra. Sí. Pues yo crecí con eso y crecí con... Mi padre es un hombre muy sabio, recibo sus consejos siempre y recibí ese consejo, lo grabé en mi corazón. No se lo dije, pero me quedó grabado ahí. Yo dije, gracias, es un buen consejo. Y me quedé siempre pidiéndole a Dios, orando. Pasé toda mi juventud y nunca recibí a alguien que me pusiera la mano y me dijera, así te dice Dios. Eso no lo experimenté en mi vida. Hasta estamos en el 26, en el 2025. En el año 2025, yo me recuerdo que yo tengo una casita fuera de mi casa, como un storage, una oficina. Yo la acondicioné bien. Y antes de acondicionarla bien con aire acondicionado y con todo lo que hoy tiene Chiroc y todo bien cómodo, estaba orando a Dios, pidiéndole, porque a mí me gusta la música, me encanta. Sí. Y yo quería tocar el bajo nuevamente. Y, ¿es músico? No. Oh. Me gusta la música, pero no aprendí. No salí de ahí. Entonces yo le decía a mi papá, ¿por qué será que no puedo? No es que Dios no te quiere en ese ministerio. Si Dios, pregúntale más bien en qué te quiere usar. Entonces voy, oro. Todavía no había nada encima de un saco de insolación. Y le digo a Dios, ¿por qué no aprendo yo a tocar la música? Porque me gusta, pero solo puedo tocar con nota. No soy músico. Y me pasa por la mente como un pensamiento, como una voz que resonaba. Si te quisiera usar como músico, hace tiempo hubieras aprendido. Wow. Me viene Dios, dije, ¿yo me estoy diciendo esto yo mismo o qué es lo que estoy sintiendo? Entonces corro donde mi papá y le digo, bueno, no es en la música, Dios no me quiere usar ahí. Ya me lo hizo sentir, ya escuché. Ok, me dice, ahora tienes que ir y orar en qué Dios te quiere usar. Entonces, después vino el ayuno que tenemos, la iglesia tiene siempre el mes de ayuno y oración. En ese mes de ayuno y oración, en el 2025, yo estaba ahí mismo en ese cuarto, pero ya estando terminado el cuarto, me encontraba ahí orando en un sofá y de repente me vi en una visión parado en un templo afuera, al otro lado de la calle, y yo veía el templo que era de ladrillo. ¿Dónde está pastoreando? Donde hoy estamos pastoreando. Y una voz que me decía, aquí es donde vas a pastorear, en Canápolis. Y cuando yo le describí a mi papá la visión, primero le hablé a mi hermano mayor y le dije, prepárate, tú te vas a tener que hacer cargo del trabajo, porque Dios me está llamando a un pastorado. Después le llamo a mi papá y le digo, papá, ya Dios me dio el llamado directo, escuché su voz, me hizo el llamado a pastorear en Canápolis. Y la respuesta del pastor Xavier me dice, va a ser en Concord, porque en Canápolis ya hay una iglesia y no podemos tener dos ahí mismo. Me dice, pero Concord se puede. Le dije, pues yo no sé, pero Dios me dijo que en Canápolis. Y me mostró el templo. Y me dice, ¿y cómo era el templo? Es un templo, nosotros trabajamos en la construcción y él también es constructor. Y le dije, es un templo de ladrillo, es grande, y para la orilla de la calle tiene un gable. Gable es donde tienen las caídas así para enfrente. Me dice, me suena, me dice. Y un día me dice, ¿será este el templo? Me manda, ese es, y es donde estamos hoy. Entonces, así fue como recibí el llamado de parte de Dios. Pero eso fue el llamado a mí directo. Luego yo le pedí a Dios una confirmación. Porque yo recibí el llamado y en la iglesia donde yo me congregaba ahí con mi papá, con el pastor Xavier, yo nunca agarré el micrófono para testificar y decir, hermanos, recibí el llamado de parte de Dios y me voy a ir a pastorear. Eso se quedó ahí. Yo solo le comenté a él, yo no volví a testificar. Y el problema que hoy hay es que uno siente el llamado y ya agarra sus maletas y se va de la iglesia y no, es que Dios me llamó. Y no es la forma correcta.
para salir al ministerio. Y creo que ese es el problema que muchos están cometiendo hoy, ¿verdad? Y creo que no solo ahorita que ha existido eso, ¿verdad? Que me llamó el Señor y vámonos. Entonces Sí, lo correcto es hacer lo que usted hizo. sí, eso y muchas veces también cometemos el error, no solo en hacer maletas rápido e irnos, Ujú. sino que muchas veces también cometemos el error que muchas veces Dios nos está dando algo que es para nosotros. Sí. Y nosotros corremos rápido a soltarlo al público, a decir, Ujú. tuve esta experiencia, recibí esto. Y yo he aprendido a preguntarle a Dios, ¿esto es para mí o es algo que tengo que compartir? Sí. Es algo que tengo que testificar. Ujú. Eh, Llega el tiempo que se nos terminan las predicaciones. Como pastores, se nos terminan las predicaciones. Pero hasta el día de hoy no he usado una predicación para testificar cosas que me han sucedido, cosas que he tenido. Solo una vez porque era necesario dependiendo al tema que llevaba. Sí. Y le testifiqué a la iglesia de cosas que me pasaron en mi niñez. Entonces siempre tenemos que tener el cuidado que hay cosas que no son para compartirlas Ujú. y hay cosas que sí. Y Dios nos va a hacer sentir cuando tenemos que compartirlas. Sí. Yo creo que si yo me hubiera adelantado al tiempo de Dios y hubiera empezado a compartir con todo el mundo, miren, Dios me llamó, no sé qué hubiera pasado. Sí. Porque si yo siempre manejo este concepto y digo, omnisciente, solo Dios, Ujú. todo lo conoce, Sí, todo claro. lo sabe. Satanás no, Ujú. pero Satanás se huele Sí, lo que Dios sí. quiere hacer con uno. Y más cuando uno también anda divulgándolo en los momentos en el que no debería divulgarlo, como tú Sí. dices. ¿Va? Y muchas veces el enemigo, lo que más me asusta es la paciencia que tiene. Está ahí esperando, esperando, Entonces, a ver en qué vas a fallar y aquí lo agarro. sí, A ver cómo puedo destruir ese ese ministerio, llamado. ese llamado que ya Dios le reveló. Por eso yo me quedé ahí callado. Eso fue en enero. Igual Dios no se tarda también. Ujú. Dios es fiel. Hay algo muy bonito en todo esto. Yo reconozco que, y yo creo que usted también se identifica con esto, y cada pastor que pueda escuchar, nunca estamos preparados, No, mucho menos para un pastorado. sí, No estamos preparados. no. Pero hoy leíamos en Timoteo y Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco Tu tu juventud. juventud. Y ahora eso era algo de que a mí me hacía sentir no me van a escuchar. Sí. ¿Quién va a querer seguir a alguien que está joven? Para gloria y honra del Señor, estoy pastoreando a algunos hermanos. Puedo decir que Ujú. la mayoría de ellos llevan más años que en el ministerio Sí, en el que los que yo evangelio. tengo de vida. Ujú. Algunos de ellos. Porque conocemos hermanos de Sí. 30 años siendo cristianos, otros que han crecido en el evangelio y permanecen y ahora están de avanzada edad. Sí. Se encuentra todo eso y eso era algo de que me quería mantener ahí. Ujú. Pero hablando de llamados, hay tres tipos de llamados. El que Dios llama, Ujú. el que llama al hombre y el que se llama el solo, Que se pone el que solo. se pone el solo. Entonces, nosotros conocemos que Dios nos ha llamado con el respaldo que se ve. Sí. Soy, Cuando yo me recuerdo, yo caminé con mi pastor por mucho tiempo, como el primer pastor en Honduras. Por mucho tiempo caminé con él. Y me llevaba muy bien con él y yo le decía a él, viejito, le decía yo, ni piense Dios, escucha lo que yo decía, ni piense Dios que yo voy a ser pastor. Porque es que veía muchas dificultades que mi pastor pasaba, el sufrimiento el que yo, sufrimiento, veía cómo lidiaba con la iglesia, veía, bueno, las canas que le salían por esto, por lo otro. Y yo le decía, es que como fui muy allegado a él, yo le decía, no, viejito, ni piense Dios que yo voy a ser pastor. Entonces, de cierta manera, él me decía, no diga nada, no diga nada, porque cuando Dios pone su mirada en una persona, jamás la va a quitar, eso es así. jamás la va a quitar. Y aunque usted diga ahorita que ni piense Dios, cuando Él quiere hacer las cosas, Él las hace y cuando Él quiere, la va a hacer, no es cuando usted diga. Entonces, a raíz de eso,
de eso, lo que usted decía, muchas veces hay personas que se meten al ministerio y ni siquiera tienen el respaldo ni de Dios, ni de su pastor, ¿verdad? Ni de su pastor. Y la otra es que a mí me daba miedo por lo que representaba, por lo que yo había visto, ¿verdad? En este caso, ¿cómo lo miraba usted? Porque usted viene de una familia pastoral, Sí. ¿verdad? Viene de una familia pastoral. Me imagino que en el ministerio del pastor Xavier miró algunas cosas también que como pastores vivimos, ¿verdad? Como pastores también nosotros amamos nuestra iglesia, amamos, cuando digo nuestra iglesia, es la que Dios nos ha dado a pastorear, ¿verdad? No es que sea nuestra, pero amamos la iglesia que Dios nos ha dado a pastorear, pero también hay personas difíciles, personas que nos dan dolor de cabeza o sacan lágrimas. Sí. Entonces, ¿cómo veía usted ese llamado por parte de él y cómo lo veía usted a la hora de estarlo ejerciendo? Pues yo vi mucho sufrimiento de parte de mi papá, porque sí, el ministerio es muy bonito. Sí. Servir a Dios es lo mejor que puede existir, y cuando vemos la obra, lo que Dios hace, cómo las almas se salvan, Ujú. cómo hay sanidades, los milagros que se ven en el ministerio, cómo Dios trata, quebranta o corazones endurecidos, no, uno entiende que no hay nada que pueda comprar eso, Ujú. que no, con nada se puede comparar. Es muy hermoso el ministerio, pero Sí. también hay momentos que se sufre Sus- mucho, sufrimiento grande. Y mi papá, bueno, mis padres am, han sufrido mucho. Mi papá fue pastor en El Salvador, también pastoreó allá un tiempo, y él estaba muy Pero a dañado. raíz de eso usted nunca dijo, no quiero ser Pues pastor. yo no quería, yo no quería, de hecho yo no quería nada, yo solo quería ser un miembro más, Ujú, pero ayudar a mi papá en lo más que pudiera. Y lo que más me sorprende es que Dios hizo todo rápido, ujú. rápido. Y lo que más me sorprende todavía es que a donde nos llevó a congregarnos se llama Ministerio Acelerado. El ministerio donde el pastor Ronnie, el Ujú. ministerio de él se llama Ministerio Acelerado. Ese es el nombre de la iglesia de ellos. Y yo Aceleró el proceso. cuando vi el nombre de la iglesia, yo dije verdaderamente que tú haces unas cosas que me quedo sorprendido. Sí. Porque yo preocupado porque todo iba muy rápido. Pero aprendí, mi papá es un hombre de mucha sabiduría, y él, bueno, aún en lo secular me decía que viera sus errores para aprender y no hacerlo. Ujú. Entonces también me lo grabé en mi corazón y también lo he tomado para usarlo en el ministerio. Todos cometemos errores, Sí, claro, claro. todos No cometemos somos perfectos. en áreas que fallamos, pero lo importante es reconocer y tratar de enmendarnos. Ujú. Y mi papá pues fue muy golpeado también y no quería también. Honestamente, aún encontramos un Jeremías que tampoco quería seguir predicando y Sí, profetizando. sí, es que, bueno, a raíz de eso, me recuerdo también, bueno, el primer llamado que Dios me hizo al ministerio, fue un llamado que no era ni para mí en el momento dado, porque se nos dio allá con mi pastor el abrir un grupo de crecimiento afuera de la ciudad donde estaba la iglesia. Y Dios ya tenía, o el pastor ya tenía elegido un líder, pero el líder cuando se iba a iniciar la reunión, dijo que él no iba a ir. Entonces, como yo caminaba a la par de mi pastor, me dijo, vaya, cubra usted. La otra semana vamos a ver a quién enviamos. Entonces, luego, la siguiente semana, la persona que iba a ir a hacer el grupo de crecimiento tampoco fue. Entonces me dijo, vaya usted. Y yo fui. Viniendo a lo que usted dice ahorita, es que así pasé casi un año viajando casi una hora del lugar donde yo vivía al grupo de crecimiento, y Dios lo iba multiplicando
Entonces, el día cuando yo le digo a mi pastor, pastor, a mí se me hace muy largo estar viajando, entonces permítame irme a vivir allá y yo voy a estar congregándome en la iglesia solo los domingos para no descuidar el grupo de crecimiento allá. Entonces, cuando ya miró el pastor que la cosa iba más seria, entonces él se puso así. Y me recuerdo las palabras de mi pastora, que le dijo, no, Sergio, no le quite a Jorge, Dios está llamando a Jorge, no le quite. Y las palabras que mi pastor le dijo a él, es que no quiero que él vaya a sufrir lo que yo he sufrido. Esas palabras a mí se me quedaron aquí grabadas. Es que yo no quiero, Marina le dijo, yo no quiero que él vaya a sufrir lo que yo he sufrido. Pero mi pastora le dijo, pero si Dios lo está llamando, usted no lo puede detener. Entonces, muchas veces nuestros pastores, en el caso también su padre, tal vez no quería, ¿verdad? El proceso que uno lleva como pastor. Sí. Que de repente uno no quiere que pasen las personas, más las personas que amamos. Pero cuando Dios llama, Dios respalda. Así es. Cuando Dios llama, Dios respalda. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué área de su vida ha tenido que negarse o ha tenido que rechazar para obedecer el llamado que Dios le ha hecho? Creo que en cuanto al ministerio, nuestra vida es un altar. Un altar donde cada día tenemos que ofrecer un sacrificio a Dios. Donde cada día o sacrificamos nuestra comodidad por el ministerio o sacrificamos nuestro ministerio por nuestra comodidad. Y si tendríamos que nombrar tantos sacrificios que se tiene que hacer en la obra, creo que nos extenderíamos mucho. Sí. Y hay mucho que tenemos que sacrificar, entregar. Y nunca vamos a terminar, porque cada día Dios nos tiene que ir moldeando más y más. Y lo más que me he tenido que sacrificar ha sido mi comodidad. Comodidad financiera, comodidad de descanso físico, todo eso. Cuando Dios me hizo el llamado, yo estaba bien. Un tiempo que llegué a tener 6 grupos de trabajadores, 6 grupos de construcción. Hoy en día tengo 6 trabajadores. Me quedaron 3 trailers que están vacías, un montón de herramientas por ahí, 2 venes, y me ha tocado sacrificar mucho. Sí. Acabamos de salir de un proceso donde estuvimos a punto de perder nuestro hogar con mi esposa. Fue un proceso muy terrible, muy duro, donde buscamos por todos lados, se buscaron abogados de todo y no encontrábamos la salida, hasta que a las últimas, faltando algunos días para ser desalojados, Dios proveyó y apareció un abogado que nos pudo ayudar y pudimos recuperar la casa por cuestiones legales que suceden. Entonces creo que es lo más que me ha tocado sacrificar. Y era por alguna de las razones que mi papá también identificaba mi llamado antes de que Dios me lo confirmara a mí. Porque Jeremías 3:15 dice que os daré pastores que os pastoreen con ciencia e inteligencia. Sí. Y tu pastor, no hay nadie mejor que identificar tu ministerio que tu propio pastor. Y en mi caso, tu propio pastor y tu propio padre, que me conoce como mi pastor y como su hijo que soy, conoce muy bien. Y cuando él veía de que el negocio iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y de caída en caída, lo único que él me sabía decir es, mijo, tienes que entender, Dios no te quiere haciendo negocio. Sí. Dios no te quiere haciendo negocio. Y cuesta. Sí. Cuesta porque a veces pues estamos bien acomodados financieramente, pero toca más en el ministerio aprender a depender de Dios. Hay gente que mira el ministerio de otros
y creen que, bueno, una persona me dijo a mí, bueno, ya te vas a hacer millonario, ya te vas a hacer millonario, ya vas a tener tu mejor casa. Yo le decía, recibo esa palabra, decía, recibo esa palabra, porque claro, lo hacía de mala manera, de una burla, porque el concepto que tiene la gente allá afuera es que uno viene al pastorado para hacerse rico, millonario, para sacarle la plata a la gente, como hay pastores que así son. Sí, es que la gente cree que también se usan el concepto de decir son haraganes que no Mm, quieren trabajar y por eso se van a pastorear. ujú. Pero si algo tenemos que aprender de, hablando de llamados, es que a las personas que Dios llamó en la Biblia, cuando los llamó estaban trabajando, Trabajando. no estaban acostados, durmiendo. Eliseo, Eliseo, uno de ellos. y tuvo que entregó todo. Ujú, Conocemos a un Moisés que estaba pastoreando las ovejas de ujú, su suegro, un Gedeón que estaba guardando el trigo para que los ujú. enemigos no llegaran Sí, a quitárselo. Encontramos en el Nuevo Testamento un Mateo sentado a la mesa de los sí. tributos, estaba trabajando. Encontramos a mucha gente que Dios llama a hombres grandes que hicieron grandes cosas trabajando. Si algo he aprendido es que Dios no llama a perezosos y haraganes. Y a veces Sí. la gente lo malentiende eso y piensa que un pastor, un evangelista, un misionero se entregan a la obra porque ya no quieren trabajar, que ya no, ya. Sí, y ahí es donde, bueno, y es que por uno a veces callamos todos, ¿va? Ujú. Porque realmente hay pastores que lo que ven en las ovejas solo es la lana, También, solo es la lana, pero no todos somos así. Lo contrario, más bien, durante estábamos hablando antes, nos despojamos más bien para nosotros proveer, para sufragar muchos gastos de la obra del Señor. Pero la gente cree que uno no deja áreas para obedecer el llamado de Dios, no se, uno se limita muchas veces a muchas cosas para poder ejercer el llamado del Señor. No es como lo pintan muchas veces. Ah, lo ven en la troca que anda. Sí, yo sabía, solo entró al ministerio, miren, y tal vez es el proceso de lo que usted ha trabajado, ¿verdad? Porque como no conocen su vida, cómo ha sido, no conocen nada, entonces, pero lo ven en la troca y dicen, mira la troca que anda. Entonces, me ha pasado, algunos me dicen, wow, pastor, qué bonita su troca, me gusta su troca. Y yo solo me río porque hubo un tiempo donde estábamos tan bien que mi esposa me dijo, quiero un carro nuevo, yo también vamos y agarramos dos de un solo. Y la troca que hoy tengo es de 4 cilindros, la más sencilla que hay de la Chevrolet, que no le puedo cargar mucho. sí, Cuando antes tenía la 2500 más bonita que podía cargarle de todo. Y ahora, entonces esa es una área donde creo, siento yo que he sí. tenido que sacrificar bastante para Dios. Y otra que se sacrifican nuestra familia. También, Nuestra familia, lo que usted decía, ¿verdad? Al principio, eh, nuestros hijos se acuestan tarde porque de repente se llega tarde del culto, porque de repente se tiene que ir a hacer una visita y muchas otras cosas. O nuestra esposa. en mi caso, también mis familiares, ¿No? mis hermanos y mis padres, yo estaba feliz, estábamos cómodos en la iglesia, ya mis hermanos habían llegado también, estábamos sirviendo todos juntos, muy bonito en la iglesia, estábamos toda la familia sirviendo. Y de repente, pues nos encontramos aquí donde estoy solo con mi Ujú. esposa y de familiares, solo mi suegra, la mamá de mi esposa Sí. que está ahí. Entonces, No hace mucho, no, hace como unos meses atrás, mi esposa, llegué casi a las 11:30 de la noche y mi esposa me dice, tienes que tomarla con calma, si no te vas a fundir. Entonces, los sacrificios que muchas veces nosotros hacemos, lo pagan nuestra familia, sí, lo pagan nuestra familia y es una área que tal vez la iglesia no la ve.
que la gente no lo ve. Ujú. Y, no, el pastor no hace nada. Aparte de eso que nos toca trabajar, aparte de eso, nos toca trabajar y aún estando en nuestro trabajo nos toca recibir llamadas. Sí. Entonces son áreas que nosotros sacrificamos para obedecer al llamado que el Señor nos ha hecho. Porque pastoreamos ovejas que en su momento dado ellos no saben dónde nosotros estamos o qué estamos haciendo, pero necesitan un consejo y nosotros tenemos que apartar ese tiempo aún de lo que estemos haciendo, tenemos que apartarlo para poder ah, ayudar, ¿verdad? Entonces son áreas que muchas veces a nosotros la gente no ve o, y no importa que no lo vean, con tal que lo vea el Señor, ¿verdad? Pero hay muchas áreas en las que nosotros nos sacrificamos. Ahora, yo puedo decir, vale la pena servir al Señor, Amén. vale la pena. No importa que los sacrificios que hagamos. Usted decía cómo estuvo el martes en la enseñanza, yo le decía lo mismo. A veces llegamos a predicar o a enseñar, tal vez cansados, pero vale la pena el sacrificio. Vale la pena honrar a Dios. Vale la pena decirle, Señor, aquí estoy. Y me recuerdo que ese día yo le decía a mi esposa, no le decía a mi esposa cuando ella me decía, tómalo con calma. Solo me recuerdo que me senté a una orilla de la cama y en voz baja dije yo, Señor, no me importa que yo me desgaste para ti, con tal que un día en el que de repente yo tal vez no pueda hacer lo que hoy estoy haciendo, pero que yo me pueda sentar y decir, cuando tuve fuerzas, lo di todo por la obra. Lo di todo por la obra. No es que cuando ya no pueda moverme, yo me sienta y yo diga, ay, pude haber hecho. ¿Cuánto pude haber hecho? Yo le digo, yo no quiero. Yo quiero decir, yo le di toda mi fuerza al Señor. Le di toda mi fuerza al ministerio. Y yo sé que vale la pena. Yo sé que vale la pena, aunque muchas veces la gente diga, no, pero aunque muchas veces sacrifiquemos nuestra Sí. familia. Ahora, ¿cómo lo ha tomado su esposa? Pues ella era siempre la que recibía el llamado. Ujú. Y yo le digo a ella siempre, yo te admiro. Tú puedes llegar triste a la iglesia y a Dios te tiene una palabra preparada para consolarte. Siempre Dios tiene un trato muy bonito contigo. Aunque no sé, yo creo que eso es algo que las mujeres tienen, ¿verdad? Como que son más sensibles. Las mujeres no sé, no es que uno no sea sensible, pero no sé qué hay, que las mujeres tienen que Dios la manera como Dios las usa, como Dios Sí. habla con ellas, ¿verdad? Es que Dios dedicó más tiempo para crear a la mujer. Nosotros agarró un montón de polvo y sopló ahí y nos dejó. En cambio, con la mujer fue un proceso más meticuloso. Puso a dormir al hombre porque la Biblia dice que puso sobre él un sueño profundo. Le hizo una operación, le sacó una costilla, cerró la operación y de ahí formuló a la mujer. Entonces le dedicó más tiempo. Le dedicó más Por tiempo. eso las cuida más, las protege más. Mm, En cambio, nosotros pues somos rústicos, de tierra, sí. de barro. Con ella Dios tiene un trato especial. Y pues con mi esposa yo reconozco que su ministerio también es grande y sin ella no estaría completo nuestro ministerio, porque no es mi ministerio, es nuestro ministerio. Esta es la obra que Dios nos ha dado. Y ella era la que siempre recibía el llamado, a quien Dios le confirmaba y le daba palabra. Ya a la hora de que pues se vino el tiempo, porque esto fue rápido. Yo en enero recibí el llamado, en febrero Dios lo estaba confirmando a la iglesia públicamente por medio de ella. Ujú. Y yo ahí le digo, Dios, ¿por qué siempre a ella? Háblame a mí, yo estoy esperando la confirmación. Eso el evangelista al inicio, porque ella siempre ha ministrado en el altar y yo siempre he sido el que está allá cuidando a los niños en la silla. Y ella estaba en el altar y dice, músicos se pueden sentar menos tú. Y le dice a ella, el evangelista no nos conocía. Mm. Le dice, hoy te tengo como directora de jóvenes, pero te estoy alineando a un pastorado.
Wow. Y ahí empieza Dios a tratar. Eso es antes de la predicación. Sí. Y ahí yo desde mi banca orándole, ¿por qué? Yo necesito esa respuesta, yo necesito esa confirmación. Pues cuando termina la predicación, al primero que llama es a mí. Y yo estaba 3 bancas atrás. Digo, no, pues es aquel que está enfrente. Dice, no, tú. Ah, pues es el otro. Dice, no, tú. Yo, digo, sí, tú. Y me pasa para enfrente y ya me empieza a dar palabra de Dios. Sí. Y eso se ha cumplido así como Dios lo habló, así como Dios lo dijo. Y dijo, este año, Dios está poniendo las estacas de tu ministerio y vas a pastorear. Eso fue en febrero. Febrero. En enero tengo la confirmación Ujú. directa de Dios. En febrero lo confirma a la iglesia. Creo que para marzo recibe la llamada a mi papá, que pues pastor Se estaba abre entregando la obra. Y ya para para abril. marzo, ya para marzo, no, para abril estábamos recibiendo la obra. Mi esposa, ella era la que siempre Dios le hacía el llamado y le confirmaba, pero a la hora de ver las cosas serias dijo que no estaba preparada. Bueno, lo que usted decía, nadie está preparado. Ujú. Yo Y yo creo eso, que él eso le decía también, sí. pero decía de que no estaba preparada. Pero Dios fue tratando ahí y poniendo esa confirmación, esa convicción. Ahora yo quiero que nos platique algo, porque cuando la iglesia se estaba organizando, el pastor de la iglesia americana donde usted está, él daba un testimonio, ¿va? Ujú, Y él decía, no sé si capté la idea, y yo quiero que usted nos profundice un poco más en esto, es que cuando van a platicar con él le dice que no puede predicar del púlpito, ujú. porque no era pastor licenciado. Entonces quiero que nos platique un poco cómo fue eso. Que a la larga después le dijo, no, 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 tienes que predicar del altar. Sí, cuando fuimos a hablar, bueno, mi papá, donde él pastorea, el pastor Ray, es amigo con el pastor de aquí de esta iglesia. Entonces, mi papá le dice, ¿crees que nos puede buscar una cita con el pastor de la iglesia allá en Canápolis? Y él le dijo, claro que sí. Entonces el pastor solo sacó un tiempo, él se llama Ronnie, Ujú. el pastor de aquí es supervisor también de la iglesia de la profecía americana, y sacó un tiempo solo por atendernos, porque ya la iglesia estaba que ellos ya estaban de acuerdo que no iban a rentarle a nadie. De hecho, antes que nosotros había llegado una iglesia que le habían ofrecido más de $1,500 por congregarse, una iglesia ya formal con Ujú. todo. Y ellos dijeron que la iglesia no estaba para rentarse, que ellos no iban a rentar la iglesia. Entonces la pastora, ella testifica que cuando ella escuchaba al pastor, ella sabía que eso era algo imposible, Imposible. que no se iba a dar. Entonces estuvimos ahí dialogando, platicando con el pastor, él nos escuchó, nos atendió y él fue honesto y dijo, miren, honestamente, el liderazgo de la iglesia se ha puesto de acuerdo que no vamos a rentar Ujú. el templo, pero yo voy a presentar esta petición al liderazgo y les daré una respuesta. Entonces, cuando salimos de ahí y nos estamos despidiendo y hablando en el parqueo, yo le digo, me dice él, espero que sea Dios tomando control en el asunto y si es de Dios, ustedes se van a poder congregar aquí, me dijo el pastor. Y yo le dije, con mi poco inglés, le dije, pastor, yo sé que nos vamos a congregar aquí, porque el Dios que me llamó y le señalé para la calle, yo Ujú. estaba parado en esa esquina y estaba viendo el templo y él me dijo que yo iba a pastorear aquí. Y él se me quedó viendo y me dijo, sigue orando en esa dirección. Me gusta lo que acabas de Ujú. decir, sigue orando. Y ya después se fue, pasó un tiempo, creo que pasó como una semana, un fin de semana para que ellos se reunieran con su liderazgo y nos llaman a que nos reunamos otra vez más, que nos Una- tenían una respuesta. ujú. No nos dijeron que era buena o era mala, solo dijeron que tenían una respuesta. Entonces ya el pastor empezó a testificar y a decirnos de que Dios le confirmó en el corazón y le Ujú. hizo sentir que esa obra era de parte de él. Y ahí es donde él dijo de que
esa visión que habíamos tenido también era una respuesta para él. Sí. Que él estaba también orándole a Dios, Cuando pidiendo usted le dijo ayuda. que Sí, Dios lo había... que él también había estado Ujú. orando, pidiendo ayuda para poder sostener Ujú. el edificio, para poder avanzar, seguir en la obra. Me dijo, y ustedes son como una Esa ayuda. ramita que puede crecer Ujú. de ese árbol. Y la iglesia estuvo de acuerdo, también estuvo de acuerdo en abrir las puertas de la iglesia. Ujú. Con lo que sí dijo el pastor, lo que sí no les puedo permitir es que predique desde allá arriba del púlpito. Dijo, yo soy celoso de eso. Sí. Ninguno de mis miembros predica desde allá arriba. Wow. Todos predican desde abajo. Todos lideran desde abajo. Solo yo puedo usar el púlpito de arriba. Y tienes que tener cuidado, cualquier pastor que no esté acreditado, que Ujú. no esté certificado, no puede ministrar de allá arriba. Entonces quedamos en eso y todavía nosotros nos quedamos un mes más porque la iglesia estaba en el porche de mi casa. Ujú. Ahí estábamos congregándonos. Entonces regresamos y damos la buena noticia al grupito que estaba congregándose ahí en el porche. De hecho, también el pastor nos decía de que nos congregáramos en la cafetería, que no Sí. necesitábamos el templo templo. grande porque Ujú. pues éramos un grupo pequeño. Yo le dije, no, pastor, es que si nos limitamos a la cafetería, Ujú. esos límites que pongamos también nos va a afectar espiritualmente. Era Y yo comenzar tengo fe con... que vamos a Sí. crecer. Era comenzar de lleno. Era comenzar con todo. Ujú. Yo tengo fe que vamos a crecer Sí. y vamos a necesitar este espacio. Pues el pastor, ese fue el único requisito que nos dio. Dijo que le dijéramos qué días íbamos a usar el templo, las horas, y que nomás que cuidáramos el púlpito arriba. Eso no se presta. Eso no lo puedes usar. Pero pasó un mes antes de que Hasta nosotros usted. entráramos. Yo no lo podía usar. Ajá. Dijo, no lo puedes usar porque tu papá sí, pero tú no, porque tú todavía no estás, no eres ministro licenciado. Ujú. Entonces nos fuimos, llevamos la buena noticia a la congregación y después, antes de que Por lo menos entráramos, usted decía, ya es algo. ya tenemos un lugar donde Sí. congregarnos y esa era una buena noticia. Yo le Ujú. dije, no se preocupe por lo del Claro. púlpito, no hay ningún problema. Pero después el pastor se va y Dios no lo deja dormir. No lo dejaba dormir. Y Dios creo que le habló por medio de un sueño y le dijo, yo lo he llamado, yo lo he escogido, Sí. yo lo he ungido y le vas a dejar que predique desde arriba porque tiene que liderar a su pueblo desde arriba y su pueblo lo tiene que ver más arriba que los demás. Wow. Y cuando él me lo dijo, me lo dijo llorando Sí. y aún la pastora, la esposa de él, testificó y dijo, pastor, esto es de Dios, porque mi esposo es celosísimo con ese púlpito, no se lo presta a nadie, Ujú. a nadie, y a usted lo está dejando usar ese púlpito. Entonces, por esa razón también nosotros tenemos ese cuidado. Sí. Yo soy de una de las personas que soy Sí. celoso del Claro. altar también, celoso del altar, sabiendo de que es un altar si es algo físico, material, pero también Sí, pero simboliza exacto. la presencia de Dios y Exacto. sabemos el significado y Él no el estaba cuidado mal. que hay que tener. Él no estaba mal porque uno tiene que ser celoso del altar en el que el Señor nos ha puesto, Correcto. ¿verdad? Pero no sabía que lo que Dios estaba haciendo, ¿va? El llamado que Dios le había hecho a usted. Y eso es lo que me impactó cuando yo lo escuché a él. Porque si hay algo que me llamó mucho la atención es que saliera de él. Porque hoy usted nos está diciendo, y uno cualquiera puede decir, no, pero él lo está diciendo. Pero cuando lo dice la persona que lo vivió, en este caso el pastor Ronnie, entonces yo decía, wow, eso, yo lo platicaba con mi hija, le digo yo, es que mira, como él lo decía, eh, el pastor es llamado, el pastor es ungido, el pastor es señalado por él, le decía yo. Entonces, y es bonito cuando Dios llama, Dios respalda. Dios no solamente, Dios dijo, no, yo lo voy a amar, pero hay que él vea, no, él prepara todo lo que tiene que preparar. Correcto. Y en este caso usa a las personas como lo usó al pastor Ronnie, ¿va?
para decir lo que yo he hecho con él, no lo vas a detener tú. Porque él decía, sea como sea, era una victoria para usted ya tener un lugar, pero había una limitante que aunque uno dice, no, pero es algo insignificante, no, el altar es algo poderoso, algo poderoso. Entonces, pero Dios dijo, no, no lo voy a limitar, porque él es pastor. Amén. Entonces, y me encantó eso, escucharlo de él, y no lo escuché, lo dijo con lágrimas, porque eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, lo que me tocó a mí también, ¿verdad? Que lo dijo con lágrimas. Él pudo haber dicho, no, un llamado, Dios lo llamó. No, es no que él dijo, yo sé que Dios lo llamó y yo lo estaba deteniendo, dijo él, no. Entonces, me encantó, dije yo, wow. Y Dios lo va a llevar de victoria en victoria, siervo. Amén. Dios lo va a llevar de victoria en victoria. Pero ahora lo que usted, durante estábamos platicando, decía, durante estábamos compartiendo allá afuera, decía usted, él dijo que durante él estuviera ahí, era intocable. Sí, él dijo que mientras él esté ahí, nosotros tenemos un lugar donde congregarnos. Ujú. Hemos sabido llevarnos bien con la congregación, con el pastor, y tenemos esa confianza. Sí. Yo le digo a él que lo veo como un padre, Ujú. y creo que mi papá también está confiado, Sí. sabe que hay un buen mentor ahí también que me está ayudando a pastorear, me aconseja mucho. Cada vez que él tiene la oportunidad, me da un consejo. Siempre me aconseja y siempre atiendo yo al consejo que él me da. Lo aprecio mucho al pastor Sí. Ronnie, a su esposa Carmen también y a sus hijos también que le ayudan en el ministerio. Ahora Sus dos hijos. hay algo que quiero que compartamos aquí, porque no mucha gente, pero varias gente me ha preguntado, ¿y cómo hacen ustedes? Porque nosotros estamos a Dos, 2 minutos. 2 minutos, sí, 2 minutos. Casi estamos a la par, Sí, 2 minutos. Y me preguntan, ¿cómo hacen? Como quien dice, no discuten. Yo a la primera persona que me preguntó que cómo hacíamos, le digo yo hasta el día de hoy, para mí él es mi compañero de ministerio, mi hermano de milicia, le digo yo, y las ovejas que van a ser para la iglesia donde él, Dios las va a llevar para allá. Y las ovejas que Dios me va a tener a mí que para pastorearlas, Dios las va a traer aquí. Dios las va a traer aquí. Pero no hay conflicto. Yo le digo yo en ningún momento. Para mí él es un hombre, le digo yo, que a mí no me ha dicho por qué. No, no. Entonces, ¿le ha tocado a usted decir algo? no me han hecho la pregunta, pero sí la he recomendado muchas veces en la iglesia. Eh, Am, hemos conocido algunas familias que de otras iglesias han salido mal. Y yo les digo, bueno, tienen una iglesia cerca ahí ujú, que se llama Dulán, está cerca de nosotros. Hay otra iglesia por allá, hay otra iglesia por aquel lado, ujú, pero para el mundo no es una opción. sí, Y también tengo un testimonio de una familia que llegó y entraron e iba casi junto con mi suegra, la ujú, familia entera. Entonces yo los saludé, Dios les bendiga, bienvenidos. Entraron a la iglesia y después saludó a mi suegra. Le digo, ¿y estos son familiares suyos? No, me dice yo, vinieron y entraron y no me conocían y estaban hablando con otro hermano que estaba de Ujier y pensaban que él era el pastor porque no conocían la iglesia. Y después me acerco, le digo, Dios les bendiga, yo soy el pastor, discúlpeme, pensé que ustedes eran familiares de mi suegra, no los saludé correctamente. Y me dicen, no, venimos porque la hermana Nancy nos invitó. ujú. Y yo me quedé, le digo, mire, no tenemos hermanas Nancy aquí. Yo creo que ha de ser la otra iglesia de adelante.
No, es que esta es la dirección que nos dieron. Sí, pero es que hay otra iglesia aquí cerca, probablemente sea allá. Me dice, no, es que había una campaña y una hermana nos invitó. Ella no vive aquí, no se congrega. Oh, le digo, sí, tuvimos una campaña, Ujú. pero eso fue hace mucho tiempo. Sí, hasta hoy decidimos venir a visitar. Entonces, gracias a Dios, no, como dice usted, Sí, las ovejas que Dios dé para Adulán son las ovejas para Adulán. Y sí. usted es el pastor de ahí. Amén. Y las ovejas que Dios dé allá son las ovejas de allá. Ahora, el libro de los Hechos nos dice de que Dios añadía cada día. No es el Es- pastor que añade, Ujú. no es el pastor que gana almas, no son los líderes que convencen. Es Dios que manda las ovejas que van a ser pastoreadas por el pastor Jorge. Sí. Y es Dios que va a enviar las ovejas que van a ser pastoreadas por el pastor Manuel. Ujú. Es Dios el que las añade cada día. Nosotros solo somos administradores, nosotros solo somos mayordomos de lo que a Dios le pertenece, Exacto. de lo No que es de Dios. nosotros, Sí. sino las ovejas son del Señor. Y Eh, como le dijo Job a Lot, hay mucho espacio, sí, hay mucho terreno. Entonces, yo. Canápolis, yo al principio, yo llevo un tiempo viviendo aquí, pero siempre me he movido para el lado de Sur Carolina Ujú, y para el lado de Charlotte, para abajo, trabajando. En esta área casi no. ujú. Entonces, yo honestamente Canápolis todavía no lo conozco. Mi esposa sí se lo conoce revés y derecho, y a ojos cerrados, todo. Yo no. Yo me pierdo aquí. Aún en esta ciudad donde yo vivo, Sí. tengo que usar el GPS. Wow. Pero en Charlotte, Palmview, Matthews y todas esas áreas, Ujú. yo conozco cada calle y cada salida, cómo irme en calles pequeñas para evitar el freeway. Sí. Pero aquí no conozco muy bien. Yo creía que no habían muchas iglesias. No, pero ya después cuando me empecé a dar Eh, cuenta, a salir para querer evangelizar, me di cuenta que aquí hay pero infinidad de iglesias, sí, muchas iglesias. Entonces, y cada iglesia tiene los miembros que va a tener. A sí, cada uno Dios amén. le va a dar lo que podemos, Ujú. lo que podemos controlar. Sí. Entonces, por esa parte, pues, No, y yo les digo le decía a esa persona porque me preguntó directamente, ¿va? ujú, Me preguntó. Y ni siquiera es ni de su iglesia ni de mi iglesia. Y yo no tengo ni algo que pueda decirle a él o por qué. Lo contrario, más bien ellos tenían que haberme dicho que por qué, ¿verdad? ¿Por qué nos venimos de allá? ujú. Porque nosotros comenzamos en China Bro. ¿Por qué? Pero ellos ni siquiera lo preguntaron, le digo yo. Cuando yo platiqué con el pastor Xavier, ¿y a cuánto tiempo? Me dice, tal vez unos 10 minutos me dio el pastor Xavier. Entonces, porque no sé, no sabía él la dirección de aquí de la iglesia. Ujú. Entonces, yo, pero en ningún momento, que con el primero que platiqué fue con el pastor Xavier, en ningún momento él me dijo, no, pero usted es de Chainaurón, no es de Canápolis, allí en Canápolis ya estamos nosotros. Él no me dijo eso, me dijo, me acuerdo que las palabras de él fueron, las ovejas que tiene el Señor para la iglesia de aquí de Canápolis, de nosotros, Dios las va a enviar. Y las que va a enviar para la iglesia que usted pastorea, Él las va a enviar. Las mismas palabras suyas cuando platicamos, las mismas palabras. Entonces yo creo que uno no puede venir y estar perdiendo el tiempo en discusiones No, cuando allá afuera se está perdiendo las almas tantas almas que y hay. hay muchas, hay muchas. Entonces yo le decía a esa persona, no, pero yo me decía, no, yo creo que yo no, así no me gustaría. No, y gracias a Dios no hemos tenido ningún conflicto y oremos para que nunca suceda No. eso. Y pues cuando yo me di cuenta que ustedes estaban comprando el templo, eso fue una alegría. Ujú, Eso fue una alegría. De hecho, nosotros no estábamos como para aportar porque éramos misión, ujú. pero sentimos en el corazón también Sin embargo, su aportar. papá lo hizo Sí, y también gracias, aportamos de sí. parte de la misión de Amén. Canápolis, también aportamos. Y Ujú. más cuando usted me comenta cómo era la situación donde rentaban, eso me llena más de alegría y Sí, felicidad. Dios no se equivoca en lo que hace. sí, no, y eso, mire, hace poco, bueno, platicábamos, porque una pareja de la iglesia, de los jóvenes que están como usted ahora, me decía, no hay yo cómo decirle, pastor, algo. Digo yo, dígame, le digo, no se preocupe. Es que mire que mi familia
se está congregando aquí con el pastor Manuel y nosotros queremos estar. Les digo yo, no se preocupe, usted tranquila. Más bien me encanta porque a una de nuestras mismas iglesias va. Y no importa que esté a 2 minutos, no importa. Pero ahí está su familia. Vaya, congréguese con su familia. En ningún momento ella esperaba que yo le dijera, no sé, tal vez espero que me pusiera molesto. No, lo contrario, le digo yo, no, sí, igual, ahí está el pastor. Sí, el problema es Sí, que hay muchos pastores, lastimosamente, sin sabiduría, muchas veces que aún castigan y regañan a sus sí, miembros si visitan otra iglesia. Y eso no puede ser así. no, No puede ser así. A esa familia también yo le recomendé a la mamá y les dije, mire, ellos son jóvenes. Usted es más madura, ujú, más adulta. Más recomendable que usted vaya para que la familia esté unida. Porque siempre la intención de el pastor tiene que ser unir a la sí, familia. claro, Y hay un concepto que me gusta. Familia saludable, iglesia iglesia saludable. saludable, Entonces es necesario mantener eso siempre. claro. No, y como dijo usted, aquí estamos para bendecirnos, para pelearnos, porque imagínense Amén. que, que vamos a estar ahí y las almas están perdiéndose. No, yo creo que el Señor nos ha enviado por un propósito a Canápolis, a los dos, Así es. y el respaldo de Él lo vamos a tener mientras nosotros estemos haciendo la obra de Él. Si estamos peleándonos y la iglesia se está perdiendo o la gente allá afuera se está perdiendo, no, creo que no. Pero gracias, pastor. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a Eh, usted. es para nosotros una bendición tenerlo, ¿verdad? Y a ver que haya sido el primer invitado de nuestro podcast, ¿verdad? Y ha sido una plática muy amena, muy a gusto, y le agradezco mucho, ¿verdad? Le agradezco Amén. mucho. Unas palabras finales, que aquí es la pregunta, que la última pregunta que tenía, ¿qué consejo le daría a una persona que en este momento está diciendo, es que no sé si Dios me está llamando, o si Dios, o realmente o soy yo el que... ¿Qué consejo le daría usted a esa persona? Pues, en primer lugar, estar seguro que Dios nos está llamando. Gedeón puso una señal, Dios le respondió a esa Ujú. señal. No obstante, no se quedó conforme con eso. Otra. Dijo, no, ahora otra vez. Ujú. Y es importante ponerle vellones a Dios. Sí, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. sí. Y así como en el Antiguo Testamento veíamos las señales que Dios hacía, sigue siendo el mismo Dios. Ujú. Sigue respondiendo, sigue hablando y sigue dándonos respuesta, guiándonos. Entonces nosotros somos los que muchas veces nos adelantamos Sí. y después decimos, pero tú me llamaste, sí, pero no era el tiempo todavía. Amén. Entonces, primero, estar seguro que el llamado viene de Dios y no es una emoción mía. Ujú. Lo otro es pedir la confirmación, esperar el tiempo de Dios y si ya tienes todo eso seguro, si ya tienes todo Sí. eso, tienes que ir, tienes que hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, hay muchas personas que aún teniendo seguro el llamado y confirmado y todo, no han querido responder. Ujú. Lamentablemente. A mí me llegó un ancianito a la iglesia, lastimosamente ya no pudo seguir congregándose, está muy mal, y él me dijo, yo tuve el llamado, pero no lo acepté. Wow. Y estoy arrepentido de no haber hecho caso a ese llamado de Dios. Y me lo decía con lágrimas en sus ojos. Y me decía, vengo de una iglesia grande, establecida, vengo a visitar y si me permites congregarme aquí contigo, quiero estar aquí, Ujú. porque aquella iglesia ya está muy grande y a mí siempre me gustaba iniciar obras. Sí. Y yo dije, wow, qué elemento ha de haber sido este en su juventud. Y muchos están ahí que ya tienen la confirmación, tienen el llamado, tienen el respaldo, pero el miedo los ataca, Sí. los deja ahí. Sí. Y hay algo muy importante. Todos hablan de Pedro, que Ujú. se hundió cuando salió de la barca, que tuvo miedo, que dejó de ver al maestro y se hundió. Pero nadie habla de los cobardes que se quedaron allá con miedo adentro de Ujú. la barca.
Sí. Pero del valiente que salió y fracasó y cayó, pero Dios lo volvió a levantar, de ese sí sacamos tantas Amén. predicaciones. Sí. Entonces, el miedo siempre va a estar, pero una vez que tengamos la confirmación de Dios, no hay nada ni nadie que se pueda detener. Amén. Y muchas veces vamos a querer tratar de resistir, pero no se va a poder. Amén. No se va a poder. Jeremías dijo, ya no hablo más. Sí. Y medio se dio la espalda, fue a renunciar y sintió ese fuego Ese que lo hizo fuego. volver a hablar, volver a anunciar y dar esas profecías. Traté que de Dios dio. sufrir, lo dijo, y No pude. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar ahí. Amén. Jesucristo le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Dura cosa te es ir en contra de la voluntad de Dios. Y a veces nos encontramos peleando en contra de la voluntad de Dios. Por eso el consejo es, no resistas al llamado, obedece, porque si ya Dios puso la mirada en ti, sea como sea, vas a llegar. Amén. Sea como sea, vas a cumplir el propósito de Dios. Y yo prefiero las buenas que a las malas. Y siempre con el respaldo también de su pastor, También. ¿verdad? Que no vaya a salir por la puerta de atrás, porque muchos sienten el llamado y quieren hacer las maletas ya. Salen en desorden. Y salen en desorden. Y por Dios la no puerta de bendice atrás, desórdenes. ¿verdad? Y eso es lo que deben de tomar en cuenta, de que, claro, el llamado de Dios lo hace, pero también Él quiere que salgas con la bendición de tu pastor, que salgas con la cobertura de tu pastor, ¿verdad? Correcto. Entonces, gracias, pastor. Gracias por haber estado con nosotros, ¿verdad? Lastimosamente el tiempo se nos ha ido, Sí. pero esperamos que esto haya sido de bendición para cada uno. Yo sé que Dios va a hacer la obra, o Dios está haciendo la obra, y si Dios te ha llamado, no dudes que Dios te va a respaldar. Así que, pastor, gracias. Esperamos que tal vez tengamos otra plática ya con otro tema, ¿verdad? Amén. Así que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite.